¿Creerías si te dijera que las señales de que eres un elegido no comenzaron ahora, sino mucho antes, en tu infancia? Tal vez nunca lo hayas contado a nadie, o incluso pensaste que era cosas de tu cabeza, pero desde temprano había algo diferente en ti. Esa sensación de no pertenecer, de sentir demasiado, de percibir lo que nadie decía, no era casualidad. Era una marca de un alma separada. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo esto? La mayoría de las personas ignora estas señales toda su vida y acaba viviendo una historia que ni siquiera era suya. Pero los elegidos no. Los elegidos sienten, sufren en silencio, buscan sin saber qué, y en algún momento despiertan, como si algo dentro les dijera: no viniste aquí para vivir como todos los demás. En este video entenderás por qué ciertas penas de tu infancia no fueron castigos, fueron entrenamientos. ¿Por qué ese vacío que sentías en medio de la familia o de la escuela era en realidad un llamado? Y cómo todo esto, incluso lo que parecía insignificante, era parte de un plan invisible que comenzó incluso antes de que nacieras. La verdad es que quien ha sido elegido lleva un código, y cuando comienzas a reconocer las señales, nada podrá detenerte. Así que prepárate, porque lo que descubrirás aquí puede cambiar completamente la forma en que ves tu propia historia. Si sientes que este mensaje habla con tu alma, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenidos que despiertan tu espíritu. Tu viaje merece ser guiado con conciencia. Desde el momento en que respiraste por primera vez, algo más grande ya se estaba moviendo detrás de todo. Y no es solo una idea bonita para consolar corazones afligidos. Es una realidad profunda que los elegidos sienten incluso antes de entender lo que están sintiendo. Es como si la vida, aunque sin mapa, ya viniera con coordenadas invisibles. Y cada detalle, el lugar donde naciste, la familia en la que creciste, los primeros llantos, los primeros silencios, ya estuviera tejido por manos que ven más allá del tiempo. No es exageración decir que nada fue por casualidad. Puede parecer que la vida estuvo llena de accidentes y desencuentros, pero detrás de los dolores había un plan. No un plan común, sino una misión oculta, puesta con cuidado, dentro del corazón de cada elegido. La diferencia: no todos perciben las señales. Solo aquellos que llevan una vibración más sensible, los que sienten que la vida grita algo en silencio todo el tiempo, son capaces de sospechar que hay un llamado susurrando desde la infancia. Mira, no estamos hablando del destino como algo inmutable, sino de una dirección espiritual que sopla suavemente al oído del alma. Es como esa extraña sensación de déjà vu, o ese impulso inexplicable de ayudar a alguien que ni siquiera conoces. Son pequeños mensajes, ocultos en los gestos más simples del día a día. Los elegidos sienten eso. Desde pequeños, notan que el mundo no es solo lo que los ojos ven. Tal vez ahora estés recordando momentos así, cuando eras niño y sentías un vacío que no podías explicar. Cuando mirabas al cielo y, aunque no lo entendieras, tenías la sensación de que alguien te observaba con cariño desde arriba. O cuando en medio del caos de tu casa, había una paz extraña solo dentro de ti. Todo esto, amigo, amiga, son indicios, señales de que tu nacimiento no fue solo biológico, fue espiritual. Conocí a una mujer llamada Teresa, que nació en un pueblo pequeño, en una familia humilde. Desde pequeña decía sentir voces de luz mientras todos dormían. La madre pensaba que era imaginación, el padre le pedía que callara. Pero hoy, después de años de sanación interior y autoconocimiento, Teresa trabaja como terapeuta espiritual y ayuda a otras personas a reconectar con su propósito. Entendió que esa sensibilidad no era debilidad, era señal de misión. Es curioso pensar que mientras algunas personas simplemente existen, los elegidos desde pequeños ya viven en modo misión, aunque no lo sepan, como si el alma estuviera despierta antes de que el cuerpo entienda lo que es vivir. Y por eso, muchos se sienten fuera de lugar, porque nacieron diferentes. Con frecuencia,
Estos niños son más observadores, más silenciosos, más reflexivos, sienten mucho y, en el fondo, saben que hay algo en ellos que el mundo aún no ha reconocido. Pero no pienses que todo esto se revela de manera mágica o instantánea. Al contrario, la vida va entregando pistas poco a poco, como un rompecabezas divino. Y es en este punto donde el camino empieza a estrecharse. Porque cuanto más prestas atención a las señales, más parece que el universo responde. Y ahí la infancia, con todas sus luces y sombras, se convierte en la primera página de un libro sagrado que aún se está escribiendo. Y es precisamente en esa primera página donde surge algo sutil, pero poderoso, una sensibilidad que no se va con el tiempo. Los elegidos no llegan al mundo gritando por atención, vienen en silencio, observando todo. Mientras otros niños corren, gritan y se distraen con cualquier cosa, ellos se pierden en pensamientos, en preguntas que parecen demasiado grandes para alguien tan pequeño. Y ahí es donde está la primera señal, la profundidad. No es que sean más inteligentes, es que sienten más. Miran un árbol y no ven solo un árbol. Sienten vida, presienten algo. Saben que hay más allí de lo que la materia puede mostrar. Desde pequeños, estos niños viven con un tipo de conciencia que ni siquiera saben nombrar. Perciben cuando alguien está triste, aunque esa persona esté sonriendo. Les molestan los gritos, los lugares ruidosos, las injusticias. Son aquellos que lloran con los dibujos animados y se aíslan cuando el ambiente está pesado. A veces, los adultos confunden esto con timidez, pero no es eso. Es sensibilidad espiritual. Es el tipo de percepción que solo los elegidos tienen, porque ya nacieron con las antenas sintonizadas en otra frecuencia. Esta profundidad viene acompañada de una sensación recurrente, la de no pertenecer. Muchos elegidos cuentan que cuando eran niños, a pesar de estar rodeados de personas, se sentían solos. No por falta de amor, sino por exceso de percepción. Era como si ya supieran inconscientemente que estaban aquí para algo más grande, algo que nadie a su alrededor parecía entender. Y eso puede doler, duele de verdad, porque crecer sintiendo que no encajas en ningún lugar es una de las primeras batallas silenciosas del elegido. Pero, ¿quieres saber algo? Esa sensación no es un defecto, es una pista. Es una especie de recordatorio espiritual de que estás aquí por un motivo mayor. El mundo común con sus distracciones no te llena porque no viniste aquí para perderte en él. Viniste aquí para ser diferente. Y esa diferencia no tiene que ser ruidosa. A veces se expresa en silencios profundos, en gestos sutiles, en preguntas hechas en voz baja antes de dormir. Recuerdo a un niño llamado Gabriel. Con solo 7 años, hacía preguntas que dejaban a los padres sorprendidos. Mamá, ¿por qué siento tristeza cuando se va el sol? O papá, si Dios es invisible, ¿por qué lo siento cerca cuando estoy tranquilo? Estas preguntas, aparentemente infantiles, eran ventanas a un alma que ya cargaba un llamado. Hoy Gabriel estudia filosofía y espiritualidad y ayuda a otros niños sensibles a entender que no están solos. Por eso, si te reconoces en este patrón, si eras ese niño que se emocionaba con el atardecer, que se alejaba del grupo sin saber por qué, que se sentía más cómodo con adultos o en medio de la naturaleza, entonces entiende, esos eran signos. Pequeños pero claros. No eras extraño, eras sensible. Y eso es una de las mayores bendiciones que un elegido puede llevar. Ahora, entiende esto. Esa sensibilidad no desaparece con el tiempo, madura. Y cuando eso ocurre, comienzan a surgir nuevas manifestaciones, algunas de ellas verdaderamente sobrenaturales. Llega un momento en que la sensibilidad del elegido comienza a manifestarse de una manera aún más misteriosa. Y no es exageración llamarlo místico, porque son experiencias que desafían la lógica, que escapan de las explicaciones que la ciencia tradicional puede ofrecer. Los elegidos, desde muy jóvenes, empiezan a darse cuenta de que hay algo más allá de la realidad visible, algo que se comunica con ellos a través de caminos invisibles. Muchos de ellos relatan sueños tan
vívidos que parecen más reales que el propio día, sueños que traen mensajes, advertencias o incluso visiones de lo que aún está por venir. Hay quienes dicen que es solo la imaginación fértil de un niño, pero quien lo vive sabe, ciertos sueños no son solo sueños, son señales. Y cuando estos sueños se repiten o traen sentimientos tan intensos que se quedan pegados al alma durante días, es imposible ignorarlos. Además, es muy común que estas personas tengan presentimientos. Esa intuición afilada que avisa, no vayas por ahí, llama a tal persona, espera un poco más. Y cuando los ignoran, casi siempre se arrepienten. ¿Casualidad? Los elegidos saben que no. Es protección espiritual. Es como si una fuerza invisible estuviera todo el tiempo al lado, guiando con suavidad pero firmeza los pasos en el camino. ¿Y lo más hermoso? Esto comienza en la infancia, incluso cuando aún no saben lo que están viviendo. Probablemente has visto alguna vez a un niño que parecía tener ojos de adulto, que decía cosas profundas sin darse cuenta, o que parecía tener una conexión inexplicable con personas que estaban sufriendo. A veces, ese niño es el único que consuela a alguien en el momento justo, con una frase que toca el corazón. A veces, presiente que algo malo va a pasar, y pasa. Eso no es suerte ni azar. Es percepción espiritual. Es un don. Recuerdo a una joven llamada Clara. A los 9 años, se despertó de un sueño en el que veía a su abuelo teniendo un infarto. Corrió hasta sus padres desesperada, insistiendo en que fueran a visitar al abuelo ese día. A regañadientes, los padres fueron, y llegaron minutos antes de que el hombre sufriera el infarto. Fueron ellos quienes llamaron a la ambulancia, fueron ellos quienes le salvaron la vida. Y todo esto gracias a la sensibilidad de una niña que a los ojos del mundo era simplemente demasiado intensa. Los elegidos, incluso en medio del caos, tienen momentos de paz interior que no tienen sentido. ¿Lo has notado? Es como si todo estuviera derrumbándose, pero por dentro hay una serenidad, una certeza sutil de que todo se resolverá. Esto no es ingenuidad, es presencia espiritual. El alma sabe que está siendo guiada, y aunque el mundo grite lo contrario, esa voz interior no se calla. Estas experiencias no son aleatorias, son confirmaciones. Son los primeros recordatorios de que la jornada del elegido no será como la de los demás. Mientras muchos caminan a ciegas, los elegidos caminan con faros invisibles encendidos. Tropiezan, claro, pero siempre tienen a alguien, visible o no, ayudándolos a levantarse. Y es en esta etapa de la vida cuando empiezan a darse cuenta de que no están solos. Nunca lo estuvieron. Pero cuanto más crece esta percepción, más también surgen preguntas. Y es justamente en este momento, en la transición hacia la adolescencia, cuando el universo comienza a apretar el cerco. La adolescencia por sí sola ya es un terreno turbulento. Una mezcla de descubrimientos, confusiones internas, inseguridades e intentos de pertenecer. Pero cuando se trata de los elegidos, esta fase se intensifica. No solo cambia el cuerpo, sino que el alma comienza a agitarse. Es como si el universo subiera el volumen del llamado, y todo a su alrededor empezara a perder el sentido común. Y esto, claro, puede generar dolor, angustia y una sensación ahogante de no encajar. El elegido en esta etapa muchas veces se ve rodeado de personas, pero aún así se siente aislado. Es como estar en medio de una fiesta y sentir un vacío inmenso. Los temas triviales ya no entretienen, las amistades superficiales comienzan a incomodar, las mentiras sociales parecen absurdas, y todo esto puede hacer que el adolescente elegido se cuestione: ¿será que hay algo malo conmigo? La respuesta, con todo el cariño del mundo, es: sí, hay algo. Pero ese malo es sagrado. Es que no naciste para seguir a la multitud. Naciste para romper ciclos. Y eso duele, porque romper exige conciencia. Y conciencia exige confrontación. El adolescente elegido comienza a confrontar creencias, a notar contradicciones en todo. En la familia, en la escuela, en la religión, en las amistades.
Comienza a darse cuenta de que el mundo no es tan justo como le enseñaron y que las reglas no siempre tienen lógica. Esta rebeldía silenciosa es en realidad el comienzo de su despertar espiritual. Algunos se vuelven hacia adentro, otros se rebelan por fuera, pero todos pasan por un tipo de purificación. Es en esta fase cuando el elegido comienza a tener los primeros grandes enfrentamientos con sus propias sombras. Empieza a verse en conflicto entre lo que siente y lo que esperan de él. Y es ahí donde surgen las preguntas profundas. ¿Quién soy de verdad? ¿Por qué siento tanto? ¿Por qué nadie parece entenderme? Estas preguntas no son debilidad, son señales, son portales. Conocí a una joven llamada Julia que, en su adolescencia, desarrolló ansiedad severa. Sentía que no encajaba, que había un peso en su existencia. Pero en lugar de solo buscar etiquetas y diagnósticos, comenzó a escribir. Escribía sobre el alma, sobre los sueños, sobre Dios. Poco a poco, fue entendiendo que esa incomodidad era un don mal comprendido. Hoy Julia es una mentora espiritual que ayuda a adolescentes a encontrar sentido en medio del caos. Estos desafíos, por más pesados que parezcan, son como el fuego que refina el oro. No están ahí para destruir, están para transformar. Es en este periodo cuando el ego comienza a enfrentarse con el alma. Y cuando el ego grita, el alma susurra. Depende del elegido aprender a escuchar ese susurro en medio del ruido del mundo. También es en esta etapa que muchos experimentan sus primeras caídas conscientes. Se relacionan con personas que los alejan de quienes son. Buscan anestesiarse, en vicios, en distracciones, en relaciones vacías. Y eso es parte de todo, porque a veces es necesario perderse para querer encontrarse de nuevo. Y cuando el elegido decide dar ese paso, cuando elige dejar de huir de sí mismo, algo dentro de él comienza a alinearse. Y esa alineación inicial, aunque frágil, ya abre el camino hacia una nueva etapa, aquella en la que todo lo que parecía aleatorio empieza a tener sentido. Llega un momento en la vida en que todo lo que antes parecía confuso comienza, poco a poco, a alinearse. No de forma mágica, sino como si el universo, que siempre susurró, empezara ahora a hablar más alto. Para el elegido, este momento generalmente llega en la adultez, a veces después de una gran pérdida, de una frustración profesional, de una crisis existencial o de un silencio profundo que se instala sin explicación. Es el famoso llamado ganando voz. Lo que antes solo era intuición se convierte en certeza. Esas coincidencias insistentes, como encontrar siempre los mismos números, escuchar una frase exacta en el momento adecuado o cruzarse con personas que parecen conocerte de otras vidas, todo esto empieza a ser reconocido como señales. Señales de que sí, existe una misión y que ya no puede ser ignorada. El elegido comienza a darse cuenta de que nada fue en vano. Los dolores de la infancia, las preguntas sin respuesta de la adolescencia, los aislamientos y los rompimientos, todo ahora encaja. Y cuando esta ficha cae, la vida nunca más se vive de la misma manera, porque ya no se puede fingir que no se sabe, ya no se puede esconder detrás de excusas. El llamado se vuelve tan claro que hasta el cuerpo lo siente, con escalofríos, lágrimas repentinas, ganas de desaparecer y empezar de nuevo. Todo al mismo tiempo. Muchas veces, este despertar viene acompañado de un deseo casi incontrolable de cambiar de vida, cambiar de profesión, cambiar de ciudad, cambiar de rutina, cambiar de hábitos. Es como si el alma gritara por coherencia. Y no se trata solo de dejarlo todo, sino de empezar a hacer todo con verdad. El elegido entiende que, para vivir en paz, necesita alinear acción con esencia. Y eso da miedo, sí, pero también libera. Conocí a un hombre llamado Lucas. Era gerente de banco, exitoso, respetado, pero profundamente infeliz. Un día, después de un ataque de pánico en el estacionamiento, sintió una paz extraña mientras lloraba dentro del coche. Días después, comenzó a estudiar espiritualidad. Hoy dejó el banco, vive en el campo y ayuda a las personas a salir del piloto automático.
Lucas entendió que su alma ya no soportaba vivir una vida que no era la suya. Eso es despertar. Y es en esta fase cuando el elegido empieza a atraer personas diferentes. Mentores inesperados, amistades que vibran en la misma frecuencia, conexiones que sanan con una conversación. También se aleja, de forma natural, de personas y ambientes que ya no tienen sentido, no por superioridad, sino por necesidad. Eliseo, alma pide espacio, pide silencio, pide verdad. El despertar también viene acompañado de pruebas. El universo envía situaciones que requieren valentía. A veces es necesario decir no a viejas ofertas. Otras veces es necesario tener fe en caminos sin garantías. Pero el elegido ya no busca seguridad, busca propósito. Sabe que vivir en la comodidad sin verdad es morir poco a poco. Y vivir con propósito, incluso en la incertidumbre, es sentirse completo. Y así, con los ojos más abiertos y el corazón más firme, el elegido se enfrenta a una nueva etapa, la del llamado. Activo, ya no basta con sentir, ahora es hora de actuar. Llega un momento en la vida del elegido en que el despertar ya no es suficiente. La percepción espiritual, la sensibilidad, las señales, todo esto empieza a exigir un nuevo tipo de respuesta. Y esa respuesta tiene nombre: acción. Porque ser elegido no es un estatus místico, mucho menos un motivo de orgullo vacío. Es, por encima de todo, una responsabilidad, una convocatoria divina para que la vida deje de ser solo supervivencia y se transforme en misión. El elegido empieza a sentir que necesita hacer algo, no por presión externa, sino por un impulso interno que ya no puede ignorar. Es como si cada paso que no está alineado con su propósito causara incomodidad, como si todo lo que no estuviera vibrando con verdad comenzara a perder su brillo. Y es en ese momento cuando surgen decisiones difíciles. Cortar lazos, cambiar rutas, abandonar viejos hábitos, decir no a muchas cosas que antes parecían esenciales. La responsabilidad espiritual se manifiesta en las elecciones diarias. No tiene que ser grandiosa ni ostentosa. Puede estar en la forma de tratar a alguien que te lastimó, en la honestidad con la que enfrentas tus errores o en el esfuerzo por mantener el corazón limpio, incluso cuando el mundo te invita a ensuciarte. La luz del elegido no se mide por discursos, sino por coherencia. Y cuanto más vive con conciencia, más su luz transforma el ambiente, incluso sin hacer ruido. Una vez escuché una frase que me marcó: el ejemplo silencioso ilumina más que el discurso ensordecedor. Y eso es lo que el mundo espera de los elegidos, que vivan de manera auténtica, que inspiren sin necesidad de convencer, que sean puerto, no escenario. El elegido lleva dentro de sí un tipo de influencia que no se impone, se irradia. Pero para que esto suceda, necesita comprometerse con su propia evolución. Conocí a una mujer llamada Vania. Ella trabajaba como auxiliar de cocina y siempre pensó que no tenía nada de especial. Pero al empezar a cuidar su propia espiritualidad, comenzó a tratar cada alimento como una bendición. Hacía oraciones silenciosas mientras cocinaba, sonreía a cada persona que servía y, sin darse cuenta, se convirtió en un referente de paz en ese ambiente. Hoy, todos dicen que solo estar cerca de ella, algo cambia. Vania no hizo milagros, ella solo respondió al llamado, con simplicidad y verdad. Esta responsabilidad, sin embargo, no viene sin peso. El elegido muchas veces se siente abrumado. Se pregunta si está haciendo lo suficiente. Siente que no puede equivocarse. Pero aquí va un recordatorio importante. Hasta los más conscientes tropiezan. Lo que diferencia al elegido no es la perfección, sino la disposición constante de volver al centro, de alinearse de nuevo, de comenzar de nuevo, cuantas veces sea necesario. Y a medida que avanza en este compromiso espiritual, el mundo comienza a ponerlo a prueba. Situaciones que exigen firmeza, fe, paciencia y sobre todo resiliencia, porque cuanto más brilla, más la oscuridad intenta apagarlo, y ahí es cuando el elegido necesita acceder a algo que va más allá de la conciencia,
necesita fuerza interior. Si hay algo que todo elegido enfrentará en algún momento de la vida, es la presión. Y no es poca. Cuanto más se acerca a su propósito, más se intensifican las pruebas. Esto es porque la luz que lleva incomoda a quienes viven en la oscuridad. Y el sistema, ese que alimenta la distracción, el miedo, el ego, no gusta de quien despierta. Por eso el camino de los elegidos casi nunca es fácil, pero es transformador. Cada obstáculo es una prueba disfrazada, cada dolor, un refinamiento del alma. Es en este punto del viaje cuando la vida pone a prueba todo lo que se ha aprendido hasta aquí. El universo envía situaciones que parecen injustas, personas que decepcionan, caminos que se cierran de repente. Y el elegido se ve frente a la duda. ¿Seré lo suficientemente fuerte? La respuesta no está en frases bonitas, sino en decisiones silenciosas, porque la verdadera fuerza no grita, resiste, sigue adelante. Esta presión es diferente de la que vive el mundo común. No viene solo de afuera, también viene desde adentro. Es el alma exigiendo crecimiento. Es la conciencia llamándote a actuar con coherencia, incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Y en esos momentos, muchos piensan en rendirse, no por debilidad, sino por cansancio. Pero el elegido debe entender, la resistencia que enfrenta es la confirmación del impacto que tiene. Quien no representa una amenaza para la oscuridad, no, es atacado. Recuerdo a un hombre llamado Felipe. Él acababa de comenzar su misión con jóvenes en situación de riesgo cuando perdió su empleo y enfrentó una serie de enfermedades en su familia. Parecía que todo se estaba derrumbando. Pero fue justamente en ese tiempo cuando más gente buscó su ayuda, y fue allí, en medio de la tormenta, cuando descubrió una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Hoy él dice que ese período fue lo que más lo acercó a su verdad. El dolor lo perfeccionó, porque así es con los elegidos. La prueba no viene para destruir, sino para revelar. Es en la escasez donde nace la creatividad. Es en el abandono donde nace la fe verdadera. Es en el silencio donde nace la escucha. Y es justo cuando todo parece perdido, cuando la fuerza interior se manifiesta. Una fuerza que no viene del ego, sino del espíritu, que no necesita aplausos, sino propósito. Y mira, no se trata de ser invencible, se trata de permanecer, de levantarse después de la caída, de continuar, incluso herido, porque quien fue llamado para iluminar no puede darse el lujo de vivir en la oscuridad, y por más que venga la presión, nunca será mayor que la esencia. El elegido se moldea en el dolor, pero crece en la respuesta que da a él, y es justamente cuando comienza a responder al dolor con conciencia que se acerca un nuevo estado. Un momento en el que el cielo parece abrirse, y todo lo que antes era nebuloso empieza a cobrar claridad. Después de tantas vueltas, silencios, batallas internas y nuevos comienzos, llega un momento raro, pero inevitable, en la vida de todo elegido. Un momento en que todo se conecta, como si de repente el rompecabezas de la existencia comenzara a armarse solo y cada pieza, por más dolorosa que haya sido, encontrara su lugar. Es ahí cuando llega la claridad. Una claridad que no es intelectual, sino espiritual. No viene de la mente, nace en el pecho. En este punto, el elegido ya no necesita señales externas para saber que está en el camino. Lo siente, sabe cuándo, pisa firme, y cuándo necesita retroceder. Empieza a confiar más en su propia intuición, a escuchar su alma con más atención, y eso cambia todo. La misión, que antes era una idea distante, ahora se convierte en parte de la rutina. Está en los encuentros, en las decisiones, en la forma en que habla con las personas, en la forma en que actúa cuando nadie lo ve. El elegido entiende, finalmente, que la misión no es sobre un escenario, es sobre presencia, es sobre servir, con verdad, ya sea en grandes proyectos o en gestos simples, ya sea acogiendo a un desconocido, ya sea cambiando la energía de un ambiente solo con su paz. La vida deja de ser una secuencia de tareas y se convierte en un movimiento sagrado. Ya no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano.
todo se convierte en extensión de su llamado. En esta etapa, también se da cuenta de que ya no necesita probar nada a nadie, porque quien sabe que está viviendo su misión ya no necesita la validación de los demás, y eso es liberador. Las críticas ya no duelen tanto, los elogios ya no lo engrandecen, porque el enfoque ahora está en otra cosa: impacto. El elegido quiere dejar una huella, no en el mundo entero, sino en las personas que cruzan su camino, y eso basta. Conocí a un hombre llamado Ernesto. Simple, jubilado, vivía en un pequeño vecindario. Todos los días colocaba una silla en la acera y escuchaba a quien pasara. A veces daba un consejo, a veces solo escuchaba, pero la paz que transmitía era tan fuerte que muchos decían sentirse renovados solo por conversar con él. No tenía millones de seguidores, ni un cargo importante, pero cumplía su misión con excelencia: ofrecer presencia. Y la presencia verdadera es una de las mayores herramientas de los elegidos. A estas alturas, el elegido ya no espera un futuro idealizado. Comprende que el viaje no está allá adelante, ya ha comenzado. Está en cada paso, en cada sí, en cada no, en cada nuevo comienzo. Está incluso en los días en que siente que ha fallado, porque hasta la caída enseña. Lo más importante es seguir caminando con conciencia, sabiendo que cada decisión, por pequeña que parezca, contribuye al plan divino. Pero incluso con esta claridad, el camino no termina, porque vivir con propósito exige constancia, exige valentía y exige fe en los días en que todo parece oscuro. El viaje del elegido no es una línea recta, es un camino vivo, en constante expansión, y cada nuevo paso revela nuevos horizontes. Ahora dime, después de todo esto, ¿realmente puedes seguir ignorando las señales? Porque la verdad es simple: la vida ya no te está pidiendo disculpas, te está llamando con urgencia. Y cuando reconoces que siempre fuiste un elegido, ya no puedes aceptar vivir en piloto automático. Ya te diste cuenta de que no estás aquí por casualidad. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a seguir escondiendo tu luz? ¿Pretender que no sientes lo que sientes? ¿O vas a asumir de una vez por todas quién eres y por qué viniste? Tal vez este sea el momento de dejar de pedir permiso y comenzar a actuar con propósito, de mirar hacia adentro, reconectarte con tu esencia y dar los primeros pasos, aunque sean pequeños, en la dirección de tu misión. Y dime, ¿qué parte de tu infancia ahora tiene más sentido para ti? ¿Qué señal ignoraste durante años y solo ahora entendiste? Déjalo en los comentarios, porque tu historia puede iluminar el camino de otro elegido también. Y si este contenido te tocó de alguna forma, si te despertó o te hizo recordar quién eres realmente, entonces suscríbete ahora al canal, activa la campanita y continúa este camino con nosotros, porque aquí ya no caminas solo. Si sentiste conexión con este mensaje, tengo algo que tocará aún más tu alma. Revisa el primer comentario fijado.